Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con José Massa. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados, por supuesto aquí en las pantallas de UChile TV, acompañados como siempre por nuestro querido Café Jacobs, que está aquí presente con su mágico sabor y aroma. Y la verdad es que hoy estoy encantada porque tenemos un tremendo invitado, astrónomo, divulgador científico, profesor y queridísimo por muchas y por muchos que nos están viendo, el profesor José Massa. Muchas gracias por estar aquí. Un verdadero honor tenerlo en este estudio. Oye, vamos a partir por los orígenes, ¿no? Y quizá esta foto que vamos a proyectar del Winnipeg sea un buen punto de partida, porque yo entiendo que sus padres, su mamá, Margarita Sancho, su papá, León Massa, llegaron a Chile en este barco desde España. Exactamente. Ahí empieza mi historia. Bueno, mi historia empieza más atrás, pero aquí es la historia más reciente. Claro. Claro, don Pedro Aguirre Cerda, gran presidente de la República, aceptó que llegaran 2.200 refugiados políticos que venían de la guerra civil española. Y se rentó, el gobierno de la República rentó un barco que se llamaba el Winnipeg y que salió del puerto de Burdeos, al lado de Burdeos, ahí en Francia, cruzó el Atlántico y llegó a Chile casi al empezar la Segunda Guerra Mundial. Llegaron el 3 de septiembre y la Segunda Guerra Mundial había empezado el 1 de septiembre. Y se bajaron ahí 2.200 refugiados. Vino mi abuelo con su mujer y sus 3 hijos. Y por otro lado mi padre. Mi madre era muy chica, cuando llegó acá, déjame pensar, tenía 11 años. Ya, y mi padre tenía 28, 29. Mi padre era soltero y no se conocían. Pero después en reuniones de republicanos acá en Chile, se conocieron, se enamoraron y se casaron, y de ahí aparezco yo. Ahí es donde usted entra al juego. Y sí. Pasemos a la foto de sus padres que nos compartió usted muy gentilmente. Sí. No, esa es mi hermana. Ah, ¿es su hermana? Esa es mi hermana. Ah, chuta, esa ya. es mi hermana y yo. Tuvimos una equivocación. Sí. Esa es mi hermana Ana María, que fue en barco a España el año 68. Y ahí estamos en Valparaíso y yo me estoy despidiendo de ella. Yo tenía 20 años en esa foto y mi hermana tenía 21. Nos desordenamos un poquito en el tiempo. Sí. Oiga, ya que saca a colación Valparaíso, usted nació en Valparaíso. Claro. Pero entiendo que estuvo solo una semana ahí. Y nació en el Hospital Deforme, un nombre bien poco agraciado. Sí, ¿no? Yo siempre digo que estoy bastante bien por haber nacido ahí. Bueno, absolutamente. No pidan mucho si nací en el Hospital Deforme. Y sí, mi familia vive en Villa Alemana. Y tal vez yo le debo la vida a una matrona, que mi madre era muy operada de los nervios, tenía 19 años. ¿Ya? Dijo, no, yo voy a tener a este aquí. Pero la matrona lo estuvo mirando, la examinó, le dijo, no, dígale a su marido que la lleve a Valparaíso. Y yo venía con una doble circular al cuello. Chuta, complicado. Entonces, en un parto normal, claro, la doble circular te tira para adentro. Sí, pues. Hubiera estado ahí. Y claro, me agarraron, yo sigo porfiado de chiquitito, me agarraron y me sacaron a tirones. Y estuve una semana en el hospital con mi madre. Y de ahí nos fuimos a Villa Alemana. Y Villa Alemana, entiendo que estuvieron más o menos después 2 años en Talca y llega a Parral, que en realidad es el lugar donde pasa gran parte de su infancia. Mi niñez, claro. Ahí estamos viendo una foto del Parral, del antiguo Parral. Sí que sí. Claro, de los 4 años yo estaba en Parral y ahí empezó mi trayectoria. Yo estaba con mi hermana todo el día, éramos 2. Después nació una segunda hermana mía
pero cuando yo ya tenía 10 años. Así que a esa no la cuento. Pero yo andaba todo el día peluceando con mi hermana. Y mi madre se le ocurrió ponerla en el kinder a mi hermana, que tenía 5 años. Y yo con 4 me quedé en... Perdón. Está bien. Me quedé en la casa. Me aburría. Y le dije a mi madre que quería ir al kinder. Y mi madre hacía un poco toda clase de tonterías y me puso en el kinder. Quedó un año adelantado. Claro, un poco más de un año. Un poquito más. Pero después ahí, mi madre tenía tantas cosas, pero ha pasado tanta agua bajo los puentes. Y el certificado mío del kinder decía comportamiento, un 7, esto, un 7, pues eran puros 7. Al final decía, no es promovido a primer año por su corta edad. Pues yo no había cumplido 5 todavía. Chuta. Y yo ahí me piqué muchísimo. Dije, bueno, pero si me ponen puro 7, ¿por qué me dejan repitiendo? Claro. Y le dije a mi madre, yo no vuelvo al kinder, porque el kinder estaba en el colegio de niñas. Habían 2 colegios, el 1 y el 2. Ahora los 2 se fundieron y se llama el Colegio Pablo Neruda. Pero antes yo estudiaba en la escuela 1 y en la escuela 2 de niñas, ahí estaba el kinder. Y el kinder era el único curso mixto. Y yo no quería estar ahí en el patio con puras niñas. Claro, dije a mi madre, yo tengo que ir a primer año. Y bueno, me dijo, es que no te van a dejar, ¿no? Yo voy a ir. Y fui para allá y le alegué a todo el mundo. Y la señorita Elena, mi profesora, me dijo, ya, yo te admito por 15 días, siempre que no llores. Yo ni tonto para llorar, pues, así que ahí me quedé. ¡Qué ternura! Claro, y entré con 5 años a primero. ¿Y cómo era usted de niño? ¿Cómo se definiría? Me soplaron por ahí que tuvo participación en la radio de Parral, que tenía una buena personalidad, digamos. Sí, sí. Y hay una foto por ahí en que aparece tocando piano. Claro, yo claro, ahí estoy tocando piano. Qué bonita. Había otra señorita Elena, no era la misma Elena, que era la profesora de piano, y habían como 10 alumnos que estudiaban piano con la señorita Elena. No eran mujeres y yo, pero no tenía yo ningún problema con eso. Y en un momento dado, cuando yo llevaba como 3 años estudiando piano, ahí debo tener como 7 u 8, tenía un terno además con pantalón corto, que era bien ridículo. Antes se supone que los niños no usaban pantalón largo hasta una cierta edad. Los niños chicos tenían que usar pantalón corto. Hasta en invierno. Así se murieran de frío. Sí. Y ahí estoy bien elegante, con pantalón corto. Así lo veo. Tocando piano, y todas las anteriores se habían presentado eran niñas. Y los que se presentaron después también. Pero yo ahí toqué mi cosita. No, yo tenía bastante personalidad. Y después tuve un programa para niños. Yo conducía con otro en la radio CC90, Radio El Roble de Parral. Y entonces Juanito viene aquí a cantarnos no sé qué cuestión. Y entonces Juanito cantaba. Y yo tenía 10 años. Y ahí se produjo el desastre en mi vida, porque me vine a Santiago. Antes de pasar a Santiago, ¿qué cree usted que diferenciaba a un niño de Santiago justamente con uno que vivía en Parral? Porque además el Parral de esos años tiene que haber sido naturalmente muy distinto al de hoy. Ni tanto. ¿Ni tanto? Sí, Parral es como Macondo, bueno, no cambia nada. Está la misma Aníbal Pinto, los pasajes, no, está es lo mismo. Detenido en el tiempo. Algo ha cambiado, algo, pero poquito. Sí, es un pueblo pequeño, donde uno conocía a todo el mundo, donde todo el mundo te conocía a ti, uno iba caminando por la calle. Mira, yo dentro de la anécdota un poco estúpida, pero yo cuando me pusieron a estudiar piano, yo tenía 4 años y vivía en la calle Buin, que queda a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Hay un eje que es el Aníbal Pinto, el que es la calle principal. Y de la Plaza de Armas, como a 3 cuadras para allá, es decir, 5 cuadras de mi casa, ahí estaba la señorita Elena. Y yo partí bien, y mi madre ya anda a clase de piano. Yo tenía 4 años. Mi madre nunca me fue a dejar, ni me fue a buscar, nada, yo iba para allá. Claro, otros tiempos. Y resulta que me encontré con la desagradable sorpresa que yo no alcanzaba el timbre. Entonces, bueno, iba pasando, señor, por favor, ¿me puede tocar el timbre? Sale para allá, acá, tal, por cual. Pasó otro, oiga, por favor, tóqueme el timbre que necesito entrar acá.
no me daban pelota y yo me sentía pero humillado porque no me hacían caso de que yo necesitaba entrar ahí. Al final, enfrente de la señorita Elena estaba una zapatería, La Bota Roja, y el dueño, don Pedro García, era un español que era amigo de mi padre y conocía yo a la familia de don Pedro. Partía La Bota Roja. Oiga, ¿qué es lo que quieren? Bueno, es que necesito que alguien me toque el timbre enfrente porque no alcanzo. Bueno. Y cruzaron la calle, tocaron el timbre y entré. Y pudo entrar. Entonces, claro, con 4 años yo andaba en la calle y no me puse a llorar porque no pudiera tocar el timbre. Yo tenía que solucionar el asunto. Si los problemas son para solucionarlos, no para estarse echando a morir. Bueno, muy bien ha demostrado usted eso, justamente. Sí. A través del ejercicio de su profesión, de la docencia, de la escritura, de la investigación. Vámonos ahora sí al Liceo Instituto, el Internado Nacional Barros Arana, emblemático, muy emblemático. Tenemos por ahí una foto de este liceo en esos años. Muy bonito. El IMBA. Yo entiendo que usted llegó con más o menos 11 años solo a Santiago porque quería estudiar ingeniería en la universidad. O sea, ya muy chiquitito tenía clara su afición por las matemáticas, que quería estudiar ingeniería. Su hermana se fue por el mundo de las letras, ¿no es cierto? Y llega a este internado donde ha contado en varias ocasiones que no lo pasó muy bien, sobre todo en un comienzo. Claro, es que en realidad yo creo que un error que cometieron, que cometió mi madre, no la voy a apelar ahora porque ya partió, pero yo era muy buen alumno, hice hasta 4º básico, y ahí mi madre con mi tío Carlos, que había estudiado en Barros Arana, se iluminaron y decidieron que me iban a traer a Barros Arana, pero me iban a hacer repetir primer año, primero humanidades. Entonces, para que no perdiera, me adelantaron un año. Me hicieron dar un examen y me salté 5º básico. De 4º pasé a 6º. Entonces quedé 2 años adelantado con relación a mis compañeros. Complicado. A esa edad, sobre todo. Claro, hice 6º y primero humanidades en Parral, y cuando me matriculan en Barros Arana, mi tío Carlos Sancho le dice al rector: oye, mira, pongámoslo en primero este cabrón. Pero le dice: bueno, pero tiene buenas notas en primer año, ¿para qué lo vamos a hacer repetir? Pongámoslo en segundo, si repite ya es problema de él, pero pongámoslo en segundo. Y bueno, me pusieron en segundo año. Pero el problema fue que yo tenía 11 años y mis compañeros tenían 13 o 14. Y ahí, esos 2 años marcan una diferencia espantosa. Entonces, ellos todavía hacían puras estupideces. Y yo no era de ese mundo. Entonces yo les decía: pero ¿cómo se les ocurre hacer esto? Sale para allá, tonto, tú no entendís nada. Me dijeron de todo menos guapo, como dicen en español. Corrían por un borde a 12 metros de altura sobre el suelo, que si tú dabas un traspié te caías. Yo decía: pero ¿cómo se les ocurre hacer esto? Yo era como la voz de la mamá de estos tipos. El Pepe Grillo un poco. Pepe Grillo. Un coscacho, un empujón. Entonces me tomó todo el año entender que mejor no hablara. Si todo lo que yo decía lo usaban en mi contra. Un poco desaparecer en ese silencio. Claro. Entonces, cuando terminó el año, la gran mayoría de mis compañeros pensaron que yo no volvía a Parral. Sin embargo, al año siguiente sí volví. Y todos me quedaron mirando así: bueno, ¿y qué hacía aquí? Bueno, volví, pues, si ahora tenemos que... Decidió quedarse en el... Claro, yo decidí quedarme ahí, pero aprendí a quedarme mudo, no hablar nunca más, que hagan lo que sea. Entonces yo me arrinconé y durante todo el resto del tiempo me fui para adentro, y esa personalidad, no, yo no era como para animar en la tele, te diré, Juan, pero
no tenía ningún problema, yo tocaba piano en una reunión, recitaba, no tenía ningún problema de personalidad. Pero en el Barros Arana me hicieron que me chupara, y de ahí durante mucho tiempo en mi vida tengo una personalidad un poquito esquizofrénica, en que o hablo por los codos o no hablo en absoluto. O se retrae totalmente. Y tiene que ver eso, entiendo yo, con la llegada a la astronomía, porque en el fondo usted, una de las medidas que toma en este irse para adentro es ir a la biblioteca, leer mucho, refugiarse en los libros. Cuénteme un poquito de esa historia, y entiendo que el libro que tiene ahí al lado tiene harto que ver con que la astronomía haya llegado a su vida. Claro. Mira, la otra cosa que tiene que ver, y no es broma, aunque yo lo digo en chunga, yo soy astrónomo gracias a que era pésimo para el fútbol. Ya, complicado ser malo para el fútbol a esa edad, sobre todo en un colegio puro. Claro, nombre. pero resulta que yo ya aprendí a quedarme callado. No decía nada. Pero a la hora del recreo largo, después, teníamos 8 horas de clase. 5 en la mañana y 3 en la tarde. Y después de la tercera de la tarde, había un recreo de 3/4 de hora, 1 hora. Y ahí todo el mundo iba a jugar pichanga. Y los dos caperuzos tiraban al cachemón quien elegía su equipo. Entonces el que ganaba, yo quiero a este conmigo. El otro elegía, yo quiero a este, yo quiero a este. Iban eligiendo todo, y siempre el último era yo. Y me ponían al arco, que es la posición más estúpida, porque los goles igual te los meten, pase lo que pase. Pero ya una vez que me sentí particularmente humillado, el que tenía que elegirme a mí, porque no era un número impar, y yo era el último. Entonces el que tenía que elegirme a mí, le dijo al otro, no, el más quédate tú con el huevo. Es decir, el que tenía que elegirme prefería que yo jugara por el equipo contrario. Nunca más me ofrecí para una pichanga, y nunca más me paré ahí para ser el último seleccionado. Y ahí empecé a conversar. Había un cabro que he tratado de recordar el nombre, que era de un curso de más arriba, y que leía cuestiones de astronomía y que se interesaba. Mira, para ponerlo en contexto, el año 61, el 12 de abril, Yuri Gagarin dio una vuelta al planeta. Y en el Barros Arana, bueno, el año 57, los soviéticos habían lanzado el Sputnik. Cuando nos íbamos a acostar, a las 9 de la noche, teníamos que cruzar el patio, pero podíamos ver el cielo. Y si pasaba un satélite, porque justo el momento para ver satélites es cuando se acaba de poner el sol, porque el sol todavía ilumina los satélites que están arriba y uno los ve muy bien. A la medianoche no se ve ningún satélite. Entonces todos pendientes de mirar el cielo, un satélite, un griterío. Pero a mí me empezó a realmente entusiasmar cómo es posible de que ande una cuestión a 100 kilómetros de altura dando vueltas, y cómo Yuri Gagarin dio una vuelta. Y ahí empecé a ver, y mira, libro... plena época de la carrera espacial, en el marco de la Guerra Fría, o sea... Este libro, el primer libro que yo compré, nunca había... Y ahora aquí ¿Y lo mantiene? Lo mantengo, y aquí dice 1961. Efectivamente, 1961, ahí clarito. Yo tenía 13 años. Y este es un libro, una vez había hablado de este libro, pero no lo había tomado. Ahora lo busqué en mi biblioteca y lo encontré. Es de la editorial Austral, que es chilena. Yo pensé que era de la editorial Mir, que era rusa. No, porque los dos autores, los tres, Fesenkov, Levin y Lyapunov, son rusos. Esto es una traducción de un libro ruso del año 58. Claro. Y fíjate que en esa época yo salía del Barros Arana, también ese era otro planeta, Juan. Yo tenía 12 años, mi tío Julián vivía en el centro de Santiago, en la calle Puente, a media cuadra de la Plaza de Armas.
en un segundo piso en un departamento. Yo llegaba ahí al mediodía el sábado, pero bueno, cada cual hacía lo que fuera, yo entraba ahí, saludaba, almorzaba, y después en la tarde yo salía a caminar, y me iba caminando por la calle Ahumada, que no era un paseo peatonal, había micro, y entre Ahumada y Estado, en la Alameda, en la vereda norte, estaban los Juegos Diana. Famosos Juegos Diana. Con la rueda de Chicago y la cuncuna y todo lo demás, y delante estaba lleno de libreros, de libros de distinta procedencia, algunos eran libros usados, otros eran libros más nuevos. Entonces yo me iba para los Juegos Diana, nunca tuve un presupuesto para dedicarme a tirar postones a los patitos ni nada, y me ponía a hojear los libros. Y este libro, en plata hoy día me debe haber costado 500 pesos, 1000 pesos, ¿no? Dentro del presupuesto de pocas monedas que yo tenía para tomar micro, para ir a... Me lo compré y lo leí y lo tengo marcado, tengo rayado algunas cuestiones, y estaba en el equivalente de segundo medio. Pero en vez de jugar pichanga yo leía cuestiones de astronomía porque me gustaba la astronomía y no me admitían en la pichanga porque era muy malo. Claro. Y bueno, luego del Barros Arana, usted ingresa a estudiar ingeniería, que era el sueño de niño que tenía, a la Universidad de Chile. Sí. Y entiendo que al poco andar, más o menos 2 años después, esa foto es muy bonita y es muy representativa de esa época, que además coincidió con movilizaciones estudiantiles, con la reforma universitaria, sí, que buscaba incentivar, ¿no es cierto?, la participación del estudiantado en la discusión política, sí. Muy, muy importante. Y bueno, le quería preguntar por eso, por sus recuerdos en la Universidad de Chile, por cómo fue ingresar a la primera generación de astrónomos también, porque se abrió esa oportunidad, esa carrera, esa especialidad, mientras usted estudiaba ingeniería. Sí, ¿Cómo fue ese proceso? Fue una pura casualidad. Yo soy realmente astrónomo porque soy malo para el fútbol y por casualidad. ¿Cómo es la vida y sus claro, azares? Yo entré en la escuela de ingeniería y mira, una cosa que te quiero contar, que creo que nunca le he puesto énfasis y que creo que es algo que yo todavía lamento, el país que destruimos porque lo destruimos todo. Yo entré a la escuela de ingeniería, yo venía a estar interno. Mis tíos vivían ahí en la calle Puente, pero la logística de vivir en la casa de mis tíos no me cuadraba mucho. Yo prefería la independencia que tenía en el Barros Arana y sabía que habían pensionados universitarios, residencias para estudiantes de la escuela de ingeniería. Había un pensionado de ingeniería en la calle República, había otro pensionado de economía. Entonces yo partí a hablar con la visitadora social y le dije, oye, cuando me estaba matriculando, me gustaría irme al pensionado de ingeniería. Me dijo, lo siento, pero sonaste, no hay cupo. Chuta, fue una gran decepción, todavía recuerdo la decepción que fue y debo haber puesto una cara, y, bueno, era bien cabrito, yo terminé con 15 años, entré a la escuela de ingeniería con 16 recién cumplido. Claro. Y me dijo, no, pero no te preocupes, hay otro pensionado que no es de ingeniería, pero es de todos los alumnos de la universidad, que queda en la calle Rosales. La calle Rosales es la cuarta, entrando desde la Alameda por la calle 18. Sí, preciosa calle. Y de ahí a la escuela de ingeniería eran 4 cuadras para allá y 3 cuadras para otro lado. Y fui al Rosales y yo creo que debo haber ido casi con los ojos cerrados. No recuerdo quién me atendió, porque después ya los conocí a todos y me aceptaron. Y eso fue para mí. Y ahí éramos 40 residentes y eran estudiantes de todas las carreras. Había sido de construcción civil, que fue una carrera que tuvo no sé qué problema y que la universidad la cerró. Pero todavía quedaban residentes que estaban terminando la carrera, que ya no tenía ni primero ni segundo, pero sí tenía y deben haber sido 6, 7 constructores civiles, 6 o 7 veterinarios y gente de medicina, de odontología. Éramos como 6 o 7 de ingeniería
y estábamos todos en el Rosales. La verdad es que el ambiente de esa residencia universitaria, que era autogestionada. ¡Qué maravilla! Es la experiencia más linda que yo he tenido en mi vida. Y conocí amigos que tengo hasta el día de hoy. Un veterinario que vive en Punta Arenas, un veterinario que vive en Lanco, y que nos estamos comunicando y mandando WhatsApp, y muchos otros más. Algunos jugaban fútbol, otros jugaban básquetbol. Hay un basquetbolista, Juan Morales, que vivía en Concepción, que era el crédito del básquetbol del pensionado, pero lo pasé muy, muy bien. Y ahí, en el pensionado, hice primero y segundo de la escuela de ingeniería, que era plan común. Eso era puro matemática y física. Y en tercero, habían 4 ramos de plan común, que seguían siendo los 4 ramos duros, y habían 2 ramos de especialidad. Y yo había dudado entre química y eléctrica, pero al final, no sé por qué, todavía no lo entiendo, por qué dejó de enamorarme la química. A mí me gustaba la química, pero por alguna razón... Se fue por la energía eléctrica. Me fui por la energía eléctrica. Me matriculé en eléctrica y la primera semana, un día al almuerzo en el pensionado, uno de mis amigos me dice: oye, José, tú que siempre estás hablando cabeza de pescado de astronomía, se acaba de crear una carrera de astronomía y que sale del plan común ahora, y que son 2 cursos que los van a hacer los miércoles y se pueden tomar juntos con cualquier especialidad. O sea, usted hacía 8 ramos. 8 ramos en vez de 6. Chuta, en la Universidad de Chile, Ingeniería, imagínense. ¿Los aprobó? Los aprobé los 8. Pero ahí vino el problema, y la trampa que me hicieron, esa trampa me la hizo el profesor Don Hugo Moreno. Éramos 5 estudiantes. Dijo: yo los voy a invitar a Cerro Tololo. Yo no había estado nunca al norte ni de Quilicura, weón. Quilicura quedaba para el norte, para mi gusto. Del Barro Sarana para el norte, la que es San Pablo. Ya, o sea, imagínese ahí el Valle del Elqui, tiene que haber sido una impresión tremenda. Nos fuimos en tren. Un tren a La Calera, que salía de Estación Mapocho. En La Calera cambiaba de tren a una trocha más angosta, un tren chiquitito. Salimos a las 7 de la tarde, de la Estación Mapocho llegamos a las 8 de la mañana a La Serena. Yo creo que fue el último recorrido del tren. Y llegamos ahí, subimos el Valle del Elqui. Y ahí sí que sí me gustaba la astronomía, ya había leído mucho y qué sé yo. Amor consumado. Ahí ya el amor completo. Por una razón también, que eso siempre se lo digo a la gente. El ojo es muy sensible en la oscuridad. Pero para que sea sensible, para que se sensibilice, uno tiene que estar como media hora en un ambiente muy oscuro. Y ahí empieza a ver. Éramos 5. Y el profesor, que medía 1,90 m y tanto, enorme, y el telescopio era muy chico. Entonces don Hugo decía: ya, ustedes 2 quédense aquí, ustedes 3 váyanse afuera. Nos tiraba para afuera. Y entonces estábamos conversando afuera, mirando el cielo. Entonces estar hasta las 3, 4, 5 de la mañana, en plena oscuridad, mirando el cielo, viendo las 3 Marías, Orión, todo lo que uno puede ver, para mí fue una impresión enorme, porque yo había mirado el cielo antes, pero mirar el cielo, ya, tú mirás para arriba y crees que lo viste todo. No, te tenés que quedar por lo menos 20 minutos para que el ojo se adapte a la oscuridad. Es como cuando uno entra en un túnel, uno entra y no ve nada, y cuando ya vais saliendo, empiezas a ver las paredes y todo, porque ahí recién los bastones, que son las celulitas que son sensibles a la luz, se empiezan a activar. Claro. Ahí, y entonces me volví a Valdivia. Mis padres estaban en Valdivia en esa época. Y entonces yo no tenía amigos en Valdivia, no conocía a nadie. Tomaba un barquito y me iba a Corral a las 2 de la tarde y llegaba a las 3:30, 4 a Corral, navegando por el río, pensando en eléctrica, astronomía eléctrica. Dije: no, astronomía es demasiado bonito para perdérselo. Así que la ingeniería eléctrica se perdió un Pasó a mejor vida. Sí. Bueno, profesor, sin lugar a dudas la astronomía ha sido medular en su vida, marcó un antes y un después.
ese camino, así que vamos a seguir hablando de todo lo que ha implicado y el enorme aporte que ha hecho usted a las ciencias y a democratizar las ciencias también en nuestro país, así que vamos a retomar la conversación luego de la pausa y antes vamos a pasar a un momento icónico de nuestro programa. Le voy a tomar un retrato, así que ponga ahí su mejor cara y tenemos nuestro retrato y con este retrato ya tomado del profesor José Massa que nos está acompañando en Revelados. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se vayan, no se desconecten de las pantallas de UChile TV porque seguimos conversando sobre la biografía y todos los aportes en la astronomía que ha hecho el profesor José Massa a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs The Magic Aroma. Uno ve que las empresas contaminan y para uno sería fantástico que no estuvieran aquí, pero es la fuente de trabajo que tiene la gente. El salmón, lejos, tienen menos huella de carbono que cualquier otra cosa proteína que tú te comas. Chiloé es una zona del sacrificio. Bueno, la actividad forestal es una de las actividades más relevantes, ¿cierto?, en la zona centro-sur del país. Nunca pensamos que iban a arrasar con todo. Marató es un proyecto de planificación territorial. Propone la extensión ordenada de la localidad de Puchuncaví hacia el oeste. El negocio escandaloso, por medio de una operación inmobiliaria, hacen que se cometan aberraciones tremendas, ¿no? No tenemos alcantarillado, no tenemos hospital, no hay nada. SQM desarrolla sus labores en la cuenca del Salar de Atacama. Los ecosistemas van a ir muriendo en el tiempo. Pero antes se veía todo el salar con agua, pero hoy ya no. Para mí las salmoneras no aportan realmente en nada cuando pienso que la importancia de hoy es sostener y cuidar la vida. Y digamos que mala tampoco, pero ellos no respetan las nacientes de agua. Es la moneda de transacción para sacrificar este territorio. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de regreso con más Revelados aquí en UChile TV, acompañados por el profesor José Massa, que nos sigue entreteniendo y sorprendiendo con su trayectoria de vida y con todos los aportes que ha hecho a nuestra comunidad a través de la astronomía, la divulgación científica. Y bueno, en el bloque anterior hicimos un repaso desde su nacimiento hasta tiempos universitarios, ¿no? En la Universidad de Chile, donde ingresó primero a ingeniería, luego a astronomía, primera generación de astrónomos en Chile, nada más y nada menos. Luego yo entiendo que usted se fue a Toronto a hacer una especialidad. Ahí lo agarra, corríjame si no estoy en lo correcto, la dictadura, un periodo muy complejo en la historia de nuestro país y que entiendo que además a su familia la tocó bien de cerca. Y me quiero hacer un salto en el tiempo para detenerme en el proyecto Calán Tololo. Bueno. ¿Y por qué me quiero detener ahí? Porque, bueno, junto a un gran equipo de científicos decidieron estudiar las supernovas y lograron medir de manera exacta las distancias en el universo. Y le quiero preguntar cómo mira usted este hito en retrospectiva. Han pasado los años, ¿no? Sí, han pasado los años. Bueno, en realidad, como todas las cosas, el Calán Tololo no surgió de la nada. Yo hice mi doctorado en Toronto, trabajando con el doctor Sidney Vandenberg, y estuvimos trabajando en supernovas en Toronto. Y ahí estuve viendo todas las supernovas que se conocían y las estadísticas. Y me picó el bichito de descubrir supernovas desde el sur. Y teníamos un telescopio en Cerro El Roble, aquí cerca de Santiago. Durante 5 años, lentamente
fui usando el roble para descubrir supernovas. ¿De qué año estamos hablando? 79, 80, 81, 82. Hasta los 84 estuvimos en el roble. Ahí, por una parte, aprendí a encontrar supernovas. Me acompañaban 2 ayudantes de investigación, Marina Wisniewski y Luis Eduardo González. Entre los 3 finalmente aprendimos cómo el primer año descubrimos 3, segundo descubrimos 6, el tercero descubrimos como 10, el cuarto descubrimos 14 supernovas, cuando en el mundo entero se habían descubierto 22. Eran muy poquitas las supernovas que se iban encontrando. Y cuando en el año 84 dejamos de buscar supernovas en el roble por varias razones, pero la más importante fue que en el 82 en Chile pasamos de $1 a 39 pesos a $1 a 100 pesos. El dólar se pegó un salto terrible y teníamos que comprar material fotográfico en Estados Unidos y teníamos un presupuesto de $5.000, $6.000 mínimo para poder comprar el material, pero ese presupuesto se fue muy para arriba. Llegó el momento en que no podíamos. Por una parte me conseguí con los observatorios en Tololo, en Las Campanas, que me regalaran material fotográfico que no estaba muy fresco y yo lo cortaba y lo ponía, pero al final era un desastre. Dejé de buscar supernovas. Y en el año 87 apareció una supernova en las nubes de Magallanes, visible a simple vista. Ahí todos los astrónomos del mundo dijeron, uy, son interesantes las supernovas. Yo era uno de los pocos locos que buscaba supernovas acá. Pero ahí las supernovas le interesaron a todos. Y ahí, con un grupo de Tololo, que encabezaban Nick Sansef y Mark Phillips, y con uno que había sido alumno nuestro acá, Mario Amuy, que estaba trabajando en Tololo, me propusieron que por qué no hacíamos una búsqueda de supernovas y un estudio detallado, porque, y esto es bien interesante, había cambiado la tecnología. Los astrónomos durante un siglo habíamos usado fotografía, placa fotográfica, pero estaban apareciendo CCD, unos artilugios fotosensibles digitales, bidimensionales. Pero si la placa fotográfica era magnífica, pero tenía una sensibilidad del orden de un 2%. Es decir, de 100 fotones que llegaran ahí, 12 detectaban y los otros 98 no. Ahora, si tú tomas una fotografía ahí a pleno sol, que vienen millones de fotones, te da lo mismo que unos pocos sean los que impresionen la placa. Evidente. Pero cuando uno está mirando el cielo y llegan re poquitos fotones, con los detectores digitales, tú puedes ver mucho más que con la placa fotográfica. Y además, otro tema, con los detectores digitales, tú puedes medir la luz que llegó. En cambio, estimar la luz que llegó a una placa fotográfica era un arte. Claro. Entonces, la evolución de una supernova, la supernova empieza a aumentar la luz, llega a un máximo y después disminuye. Es así como un cerrito. Irle poniendo puntos al cerrito, con placa fotográfica, los puntos quedan medios inciertos. Y con estos detectores digitales, mucho mejor. Se acababa de adquirir en Tololo unos CCD, así lo llamábamos, para el telescopio de 36 pulgadas. Y entonces empezamos a buscar supernovas y yo sabía cómo encontrarlas. Y bueno, yo y mi equipo, no era yo solo. Y ahí la paciencia. Había que tener mucha paciencia y muy buen ojo. Y los de Tololo tenían los telescopios y los detectores. Descubrimos 50 supernovas para el Calán Tololo, 29 de las cuales eran de un tipo que era muy apetecido. Hay supernovas, los astrónomos tenemos muy poca imaginación.
Entonces, hay dos tipos de supernovas, la de tipo 1 y la de tipo 2. Y entonces las de tipo 2 son muy diversas, pero las de tipo 1 son re parecidas. Entonces había la idea de que todas las supernovas de tipo 1 eran iguales. Empezamos a descubrir supernovas de tipo 1, de un tipo de tipo 1, la tipo 1A. Pero resulta que lo primero que vimos es que no eran todas iguales. Demostramos que no eran todas iguales, pero después encontramos una cuestión muy bonita. Las que son más brillantes se demoran más en decaer y las que son menos brillantes decaen más rápido. La tasa a la cual decae la supernova te indica si la supernova fue poco brillante o muy brillante. Calibramos esa relación y pudimos medir la constante de expansión del universo con una precisión bastante grande. Se discutían valores que no te voy a decir ni las unidades, entre 50 y 80. Unos decían 50, otros decían 80. Y nosotros con nuestro estudio encontramos como 68. Un valor bastante intermedio entre los dos extremos, pero basado en números bastante sólidos. Y el Calanto Lolo abrió la puerta a que uno mirara más lejos. Nosotros estábamos usando un telescopio Schmidt de 60 centímetros. Estos con el 4 metros, 2 equipos norteamericanos, con el 4 metros, fueron a buscar supernovas muy distantes para ver el universo se va expandiendo, pero todo parecía indicar que el universo en la expansión se va frenando. Y la duda era si se iba a frenar en un tiempo finito y se iba a devolver, o si se iba a expandir para siempre. Entonces todo el mundo quería saber cuánto se frena el universo para saber qué va a pasar. Resulta que dos grupos se ponen a mirar supernovas muy lejanas usando el sistema que nosotros desarrollamos y encuentran que el universo actual se está acelerando día a día, se expande más rápido. Por lo tanto, nunca se va a frenar, el universo se va a morir de frío, no va a parar y devolverse. Y por la aceleración del universo, los dos grupos, como 13 o 14 años después, obtuvieron el premio Nobel. En el año 2011, Brian Schmidt de Harvard y Sol Perlmutter de Berkeley obtuvieron el premio Nobel de Física. Y todo está basado en el trabajo que nosotros habíamos hecho previamente. El trabajo nuestro, por ahí de repente se ha dicho algunas cosas que no son muy ciertas. La verdad es que nosotros nunca estuvimos ni cerca de descubrir la aceleración del universo, porque no era el objetivo de nuestro trabajo. Nosotros desarrollamos una caja de herramientas que le permitieron a estos dos grupos obtener que el universo se aceleraba. Y bueno, yo tengo por lo menos la tranquilidad de conciencia y el placer que Brian Schmidt, que es un norteamericano que vive en Australia y es profesor en Australia, ahora Brian, una eminencia. Total. Brian, cuando recibe el premio, puso las fotos de todos los del Calanto Lolo y dijo que el Calanto Lolo había sido un trabajo fundamental para que ellos pudieran obtener lo que obtuvieron. De hecho, tenemos una foto por ahí del equipo de científicos que ahí está, que proporcionaron todos estos avances y que hicieron posible también estos Nobel de Física, ¿no? Y bueno, escucharlo, profesor, es muy interesante porque hace simple y asequible algo que a veces a uno se le complica, sobre todo a quienes venimos más del lado de las humanidades. Y me quiero pasar en ese sentido a lo que ha sido su tarea como divulgador científico. Tenemos acá este libro, Somos Polvo de Estrellas, de una preciosa edición, hay que decirlo, de la editorial Planeta. Y me quiero detener en este libro porque, bueno, fue un bestseller en un tema que uno podría decir, no, a la gente la verdad es que no le interesa. Uno escucha mucho eso hoy en día, ¿no? Las ciencias no importan, se recortan de hecho en el currículo escolar, en la educación, cosa que es muy lamentable. Pero bueno, usted ha tenido una tarea preciosa, muy loable, de
democratizar la ciencia. Nicanor Parra decía que los poetas bajen del Olimpo y usted ha hecho que los científicos bajen del Olimpo. ¿A qué le atribuye el éxito de este libro en particular? Mira, quisiera tener una respuesta, pero la verdad es que no lo sé. Bueno, mira, este libro es el resultado de las nuevas tecnologías. Yo era feliz cuando volví de Toronto, me pedían, oiga, dé una charlita por aquí y por allá. Entonces yo tenía en un cajón de mi escritorio un montón de diapositivas, y donde tenía 20 cajitas con diapositivas. Entonces en una cajita tenía armado una charla. Me invitaban, yo iba y daba esa charla. Me invitaban a otro lado y daba la misma charla. Donde fuera daba siempre la misma charla. Pero llegó un momento en que, estando fuera de Santiago, alguien me dijo, yo lo escuché esa charla cuando usted la dio en La Serena. Y yo le dije, bueno, pero ¿tú estás ahí en La Serena? No, me dijo, pero está en YouTube. Y ahí me di cuenta que varias veces a mí me pedían permiso, entre comillas, a veces. Oye, ¿podemos grabar su charla? Me da lo mismo, ¿no? Pero grababan la charla y la subían a algún medio y mucha gente la había visto. Y yo seguía dando la misma charla una y otra vez. Estuve como 20 años dando la misma charla. Y de repente le cambiaba el título. Entonces parecían como el título era distinto, pero la charla era la misma. Porque me gustaba mucho el contenido, porque no estaba hablando de supernova, de tipo 1A, de esto, de curvas de luz, de universo en expansión, sino que estaba hablando, interpelando al que estaba frente a mí. Claro. De que somos polvo de estrellas. Es decir, los átomos de calcio de tus huesos y de los míos los hizo una estrella. No lo fabricaron los chinos. No. Somos parte. El Big Bang, hace 13.800 millones de años, fabrica solo hidrógeno y helio, 2 elementos químicos. El sistema periódico hubiera sido re fácil para aprenderlo, 2 elementos. Absolutamente. Nada, hidrógeno y helio. Pero se forman estrellas y las estrellas en su interior van generando elementos químicos más complejos. Y cuando las estrellas, todas, chicas y grandes, en un momento dado, cuando transforman todo el hidrógeno en helio, el helio lo apretujan. Y ahí viene el milagro. 3 átomos de helio, que tienen 4 partículas cada uno, 3 átomos de helio forman un átomo de carbono. Un átomo de carbono que es maravilloso, que no existía en el universo, surge en el corazón de las estrellas. Pero el carbono, como surge en un océano de helio, se come un carbono, se come un helio, el carbono tiene 12 partículas, se come un helio, agarra 16 y es un átomo de oxígeno. Entonces en el interior de las estrellas empieza a aparecer el carbono y el oxígeno. Y las estrellas al final de su vida lanzan un poquitito de su materia al espacio y entre ellos lanzan algo de carbono y algo de oxígeno. Pero esta chacota continúa durante 9.000 millones de años. Y el medio interestelar se va. Al comienzo, el universo era solo hidrógeno y helio. 3/4 de kilo de hidrógeno y 1/4 kilo de helio. El helio no sirve para nada, salvo para inflar globitos. Y el hidrógeno no tenía más que amigos imaginarios. Pero cuando aparece el carbono, el hidrógeno con el carbono se pone a conversar y arma CH4, que es metano. Después, entre medio del carbono y el oxígeno, aparece el nitrógeno, 14. Nitrógeno 14. El nitrógeno con 3 hidrógenos forma el amoníaco, NH3. Y el nitrógeno, el hidrógeno con el oxígeno forma la molécula mágica H2O. 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Y ahí se empieza a armar la cueca y cuando se forma el sistema solar, bueno, y después la supernova, mi supernova, en la explosión generan todos los elementos químicos pesados, hasta el uranio, el platino, el oro, el bismuto, el cobre, todo. Una vez fuimos a pedirle plata a una minera
Le decimos, el cobre que ustedes están sacando lo hicieron la supernova, bueno, así ustedes financian la astronomía. No me hicieron caso. Es impresionante esa interrelación de todos los sistemas. Sin supernova no tendríamos cobre. Así que la supernova habría que poner ahí un marquito para la supernova. Es increíble cómo estos saberes aportan en expandir nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Pero toda esta historia que te estoy contando, llegó un momento en que dije, no puedo seguir cantando la misma canción, pues, claro, o el mismo chiste, contando el mismo chiste todas las veces. Entonces dije, no, yo me obsesioné con ir a Marte, la próxima frontera. Agarré, dejé de lado mis diapositivas y puse diapositivas de Marte, el sistema solar. Y el hombre, mira, fue más o menos cuando iban a ser los 50 años del viaje a la Luna. Claro. El Apolo 11, el Apolo 17, todos los Apolos. Entonces empecé a hablar de viajes espaciales y de que el próximo desafío del ser humano, mira, eso fue, yo creo, en eso Rancagua. Fue en Rancagua, que, bueno, para allá iba, en el fondo me quería instalar justamente en lo multitudinarias que han sido sus charlas. Usted dio la charla con más asistentes en la historia de Chile, la charla cerrada con más asistentes, 5.000, si no me equivoco. No. Más de 5.000. Mucho más. ¿Cuántos fueron? A ver, no te la voy a nombrar todas para no aburrirte, pero me refiero a la más masiva. Fue para el eclipse, que lo hice en el estadio. La portada de La Serena habían 10.200 personas. 10.200, imagínense. Pero hice una charla acá, habían 6.000 en la media luna de Rancagua. En la Tortuga Talcahuano habían 5.500. Eso era en un cuestión cerrado. Tenemos por ahí otra foto donde se ve la magnitud de la charla. Y también en el estadio de básquetbol de Valdivia y de Temuco habían 4.500 personas. ¿Y cómo ha sido? Fui progresando de dar charlas chicas, charlas un poco más grandes. Al final le perdí el miedo, ya échenle nomás, bueno, y le hablo. Y en el fondo el proceso es un poco sacar el aula a la calle, sí, ¿no? Sí que sí. Pero ahora, redondeando lo que no terminé, yo creo que al final, cuando esa charla que me gustaba mucho y que la di tantas veces y era un cuento, pero tan bien aprendido, dije, la voy a escribir. Y la voy a escribir, pero yo debo reconocer que me equivoqué, porque yo en la charla soy bastante coloquial, no hablo en latín, bueno, en la charla. Pero dije, voy a escribir las razones que van justificando lo que yo voy diciendo. Escribí un libro de 50 páginas, que era un ladrillo. Y por una casualidad que no te la quiero explicar porque no quiero alargar la historia, me contactan de la editorial Planeta y me dicen, ¿quieren que nosotros publiquemos un libro? Por supuesto. Entonces yo les pasé mi escrito y bueno, les dije, si ustedes quieren cambiarlo, lo cambiamos, lo podemos hacer más simple. Bueno, me lo dejaron, me lo mandaron todo rojo, todavía estoy viendo rojo cuando me acuerdo, al recibir de vuelta el manuscrito. Esto no se entiende, esto no es de cultura general. Esa observación, esto no es de cultura general. Tener que explicar un poco más, un poco mejor, decir las cosas lo más simple posible. Bueno, finalmente salió ese libro, va en la edición número 30. Edición número 30. Se han vendido como 100.000 ejemplares. Y yo lo que siempre digo, yo golpeé las puertas de varios canales de televisión diciéndole, hagamos un programa de astronomía. No, la astronomía no le interesa a nadie. Yo tenía la sospecha que sí le interesaba a la gente. Y me gustaría decirle a los que me dijeron que la astronomía no le interesaba a nadie, para no interesarle a nadie vender 100.000 ejemplares de un libro. Ese es el libro que tiene más astronomía de todos los que después escribí. Claro, estaban un poquito equivocados en el diagnóstico. Estaban bastante equivocados. Y a mí me impresiona realmente. Mira, a mí lo que más me impresiona, que me voy a ir contento a ver a Don Sata cuando corresponda, bueno, niñas chiquititas que se acercan. Yo quiero ser astrónoma, me dicen. Bueno, yo aquí quiero tenemos... ser astrónoma como usted, porque empezamos a hacer versiones para niños de esos libros. Y mira, el Somos Polvo de Estrella para niños, el que está detrás de todo. Aquí está. Ese, mira, está en la edición 17. Y cada edición, al comienzo, me hacen trampa en la editorial, porque las ediciones,
por contrato ellos me tienen que regalar 10 libros cada vez que hacen una nueva edición. Pero al comienzo hacían ediciones de 1000 o 2000 libros. Claro. 2000 ejemplares hacían ediciones. Entonces de Somos Polvo de Estrellas tengo en mi casa como 40 o 50 ejemplares que me fueron. Yo regalo muchos libros, pero me llegaban mucho más libros que lo que yo podía regalar. Pero en esto ahora hacen ediciones de 5000. Claro. Entonces, pucha, me llegan y los regalo y se van no tengo. rápidamente. Pero de ese libro también, de Marte y Somos Polvo de Estrella para niños y niñas, se han vendido como 30.000 ejemplares. Y la piratería de esos libros, te la encargo. Bueno, y esa es la expresión. Aburrido vengo de estar ayer en La Serena. No, fírmeme aquí. Uy, pero esta cuestión es pirata. Bueno, pero esa también es la expresión del éxito que tiene un libro, ¿no? Sí, sí, claro. Y a mí me impresiona mucho cuando habla de las niñas y los niños ver la emoción que sus charlas y sus libros provocan en ellos. Lo digo porque tengo un hijo de 10 años y lo veo en él y en sus pares. Y lo he visto también en charlas de ustedes donde uno ve a niñas y niños emocionados, casi hasta las lágrimas. Y bueno, ellos son... Esto es en Coyhaique. Sí. Y bueno, esos niños son el futuro de Chile y la verdad es que me encantaría detenerme en cada uno de los libros, pero tenemos que ir cerrando la entrevista y no quiero terminarla antes de preguntarle justamente por cómo proyecta, cómo ve el futuro de nuestro país en un momento especialmente sensible, ¿no? En que estamos a puertas de una elección presidencial donde hay 2 proyectos país muy distintos, cómo esto puede afectar el mismo desarrollo de la ciencia, en fin, ¿cómo proyecta usted? La preguntita ¿O qué le gustaría, qué anhela? Es que hay tantas cosas que uno podría decir. Mira, yo te quiero decir una cosa. Yo en las últimas semanas he estado saliendo 1 o 2 veces por semana fuera de Santiago. Estuve en Concepción, estuve en Chillán, mañana voy a Copiapó, ando para allá. Cuando estoy en el aeropuerto y uno tiene que esperar, porque yo soy de los que, de ser puntuales, me corro y me voy media hora antes para no llegar nunca al filo de la hora. Pero yo me ponía a mirar, veía cómo salían aviones. Y yo me preguntaba, a propósito de tu pregunta, ¿esto lo estará haciendo el presidente? Yo tengo la sospecha que el presidente está durmiendo siesta, weón. Y el país funciona igual. Si el país somos 20 millones de personas, ¿cuál es la obsesión de que porque uno esté arriba o una esté arriba, el país va a funcionar mejor o peor? Afortunadamente, Chile es un país muy lindo, funciona bastante bien, bastante bien. Puede funcionar mucho mejor, sin duda, pero depende de que nosotros trabajemos más, no de que trabaje más el que vamos a poner arriba, bueno. Entonces, esta obsesión de que no, Chile se está cayendo a pedazos, eso es mentira, es falso. Chile no se está cayendo a pedazos. Tiene una serie de agujeros que hay que taparlos, pero no se está cayendo a pedazos. Chile funciona porque los 20 millones seríamos los faraones de los estúpidos si todo depende de que el presidente haga funcionar el país. Cada cual... Mira, yo te quiero decir una cosa que nunca le he dicho públicamente, pero yo fui a Rancagua, no tan solo a la Media Luna como las vacas, güey. Me invitaron al hospital de Rancagua. Y después de que di la charla, Somos Polvo de Estrella, naturalmente, me empezaron a contar. En el hospital de Rancagua, han hecho 70 operaciones intrauterinas. Y dije, ¿de qué me estáis hablando, güey? ¿Qué le sacaste del útero a alguna mamá? No, me dijo, las guaguas que vienen con espina bífida, en la semana entre la 22 y la 26, se acomoda la guaguita, se pone la espalda para afuera, se corta aquí, se corta allá, se llega a la espalda de la guagua, no sé qué es lo que hacen, como corchetearle la espina, la columna vertebral, coser por aquí, coser por allá. Han hecho 70 operaciones intrauterinas totalmente exitosas. ¿Quién cree que se hacen operaciones intrauterinas en Chile en hospitales públicos? Tú pensás en un hospital público, una cola, güey. ¿Dónde está el hospital? Sigamos la cola, allá está el hospital. No, en el hospital de Rancagua se han hecho 70 operaciones intrauterinas.
Pero eso no está, eso no es noticia, porque es bueno. Si se muere una de esas guaguas, saldría en todos los noticieros, pero no se ha muerto ni una. Entonces el país funciona muy bien porque hay médicos muy capacitados, porque hay profesionales. Entonces Chile tiene un esplendoroso futuro. Y mira, y toda esta cuestión, respondiendo a lo que no me preguntaste, yo me siento todavía como heredero de estos inmigrantes que llegaron en el Winnipeg, por donde partimos esta conversación. Chile nos dio una oportunidad a mi hermana, a mí. Bueno, mi otra hermana se fue a España, se quedó allá, vive en Barcelona. Pero a la familia nos dio una oportunidad. Yo estudié gratuitamente en el Barros Arana, en la Universidad de Chile. Yo siento que yo tengo una deuda de gratitud, además tengo el Premio Nacional, que significa una pensión. Entonces, pucha, yo me podría quedar en mi casa viendo tele, o viendo fútbol, ya que nunca pateé la pelota en el fútbol. Pero esto me parece que tengo una deuda de devolverle un poquito a la sociedad de lo que yo fui aprendiendo. Y quizá esa también es la invitación para que cada uno vaya encontrando cuál es la forma que tiene de retribuir socialmente, ¿no? Claro. De retroalimentar. Y yo creo que en realidad, mira, hay en la tumba, hace años atrás estuve en Washington y fui a ver en el cementerio de Arlington la tumba, por supuesto, de John Kennedy, pero muy por el ladito, ahí muy cerca está la tumba de Robert Kennedy. Y entonces hay una frase, no sé si es de Robert Kennedy o de quien sea, pero una frase que me gustó, que dice: no pregunte lo que Estados Unidos puede hacer por ti, sino pregunta lo que tú puedes hacer por los Estados Unidos. Yo le diría a todo el mundo eso. No preguntar lo que Chile, no, es que yo quiero que esto sea más. No, ¿qué podías hacer tú para que Chile sea mejor? No me digáis lo que tienen que hacer los demás, dime lo que vas a hacer tú mañana. Y yo a veces medio cansado me levanto y vengo a algún programa de televisión porque creo que vale la pena motivar a los niños, motivar a las niñas. Mira, una cuestión que a mí me enamora, la cultura en general, me enamora la palabra escrita. Oye, esta maravilla de que 3 rusos pusieran por escrito una cuestión y alguien las tradujera, y yo aquí a 15.000 kilómetros, cuando tenía 13 años, lo pudiera leer, esto es una maravilla. Entonces, fomentar la lectura, que los niños y las niñas lean y lean. Aquí no leemos nada en Chile. Bueno, en España el promedio anual de libros de un español promedio es de 7 libros y en Chile no alcanzamos a hacer el libro por año. Claro, 7 libros por año, y en España 7 libros por año. Claro. Y en Canadá son 17 libros por año. Imagínese usted. Bueno, maravillosa reflexión final que nos deja. Con eso vamos cerrando este espacio. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado en Revelados. José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas, astrónomo, divulgador científico, que nos acompañó en este capítulo. Y nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos las gracias también a nuestro querido auspiciador Café Jacobs, que nos acompaña siempre con su mágico sabor y aroma. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ver este capítulo y los que vienen, también en nuestro canal de YouTube UChile TV. Será hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos.